Volvemos a hablar en esta ocasión del caso de Mario Biondo. El otro día hicimos un vídeo por aquí analizando lo que eran unos artículos bastante llamativos de Raquel Sánchez Silva, en los cuales se exponía una vinculación con algunas plataformas y cadenas de televisión aquí en España. Sabemos que ella ha estado metida tanto en Radio Televisión Española como en Mediaset, con programas muy conocidos aquí en España. Como todos sabemos, siempre se había mencionado que se habían conocido en uno de estos programas, Mario Biondo y ella, y es que Mario Biondo era camarógrafo de televisión en algunas cadenas. Bueno, en aquel momento era en Telecinco. Y bueno, de hecho me lo dijisteis el otro día que se habían conocido en Supervivientes. No sé qué dije, o sea, estaba pensando en ese programa, pero que fue cuando ella presentaba en la isla, ¿no? Pero bueno, mucha gente pedía justicia para Mario Biondo. Lo volví a ver después de muchísimo tiempo y volvimos a hacer un vídeo sobre este caso que tanto nos lleva de cabeza, ¿no? Lo titulamos como "Descubren la incómoda verdad del caso Mario Biondo", con unas nuevas publicaciones sobre la viuda Raquel Sánchez Silva y Felipe VI. Vuelven a la mente, y es que hay varios titulares. Y es que en torno a este caso, no tan solo la justicia italiana, que vio indicios de que la muerte de Mario no es lo que se había dicho aquí en España, y la Audiencia de Madrid, esto también lo vimos justo hace un año, en 2025, empezamos con las noticias en absolutamente todos los medios de comunicación que decían que una audiencia en Madrid veía indicios también de que podría ser un posible crimen. Así empezaban todos los rótulos. De hecho, es cierto que en televisión esto nunca jamás se había mencionado. También no sabemos si por un grado de que Raquel Sánchez Silva es una persona muy famosa y en ciertos círculos, etc. Y esto pudo haber quitado pues ciertas noticias que venían también desde Italia ya por el año 2020. Pero en 2025 sí, por fin tuvimos esa mención en donde ya en muchos blogs se había mencionado que era un presunto homicidio, lo de Mario Biondo, que había varios expertos, tanto en España como en Italia, que aseguraban que esto no parecía un presunto accidente como se cerró en España. Aquí vemos justo el piso en el cual alguien, según esta hipótesis desde distintos sectores, habría entrado a aquella casa y bueno, a ese piso en la calle Magdalena de Madrid, y habría terminado con la vida del camarógrafo italiano. Lo que aseguraba la familia es que Mario Biondo presentaba una postura que era totalmente incompatible con un accidente, y los surcos que tenía en el cuello eran también incompatibles con el tejido de esa pasmina que justamente era de Raquel Sánchez Silva, una de sus favoritas supuestamente, y en realidad era compatible con lo que podría ser un cable o una cuerda. Y que Mario aparecía suspendido en aquellas fotografías con el cuello apoyado en esa pasmina. Es que para muchos en torno a este caso vemos comentarios de, después de tantos años, tantos estudios, tantas pruebas científicas y forenses, que se siga alimentando este hecho en torno a hipótesis y titulares, incluso como lo de Javier Bleda, que ahora vamos a comentar un poco más sobre eso, que es lo que se está exponiendo de manera credencial en los medios de comunicación. Pero para muchos sucede esto, de que deberíamos dejar descansar a Mario Biondo, que el caso está cerrado en distintos países, pero la familia no lo cree para nada, cree que ha sido un presunto homicidio. Y luego también otros expertos aquí en España, tanto Óscar Tarruella como Lluís Duque y otras personas en Italia, reputados expertos forenses, criminólogos, criminalistas, etc., con muchísimos años de dilatada experiencia, creen que fue un homicidio, que creen que es imposible que alguien se muera de esa manera. Sería por después de ver un montón de casos, evidentemente de ese estilo, y las pruebas de que fue un accidente no son claras. Parece que hay un golpe en la cabeza, una marca de un cable o una cuerda, como decíamos, y encima una presunta planificación. Y el tema de la cronología, las llamadas, lo que parece es que habría varias personas implicadas y otras
presuntos cómplices en torno a este hecho si suponemos que es un presunto homicidio. Esto es de lo que habla la familia y por eso están tan cerrados en banda con algunas personas cercanas a la que era la vida o la familia de Mario Biondo. Lo que yo creo es que la familia de Mario piensa siempre en esto, teoriza con que, vale, sí, había o hay unas personas que son los presuntos homicidas de nuestro hijo, pero es que también hay cómplices y personas que o facilitaron la llave o sabían a la hora que iba a estar Mario Biondo solo. Ese tipo de cosas son las que en la cabeza de la familia, según lo que yo creo, es lo que más les duele y que no cuenten la verdad a las personas cercanas a Mario Biondo en aquel instante. Pero como decimos, se está hablando muchísimo nuevamente de una de las teorías más rocambolescas de absolutamente todo el caso de Mario Biondo. El otro día fue Maika Vasco la que... Bueno, me llama muchísimo la atención porque Maika Vasco, que es una de las abogada, youtuber, etcétera, que más visualizaciones tiene en cuanto a directos aquí en YouTube, empezó a hablar de esto, no sé muy bien con quién ha hablado, ya dice que con algunas cloacas y demás, pero habla de Raquel Sánchez Silva y de todo este escándalo que aseguran que estaría presuntamente con alguien muy poderoso que la protegería, y los rumores sobre Felipe VI de los cuales habla Javier Bleda. Obviamente yo no sé si Javier Bleda sabe algo más que no puede contar y entonces lo entremezcla un poco con la Casa Real por el tema de ese documental de Netflix en el cual justamente sale Felipe VI en un momento dado y se dice que está protegiendo a una persona, ¿no? Que todos nos acordamos de ese fragmento. Yo, sinceramente, lo que creo por donde van los tiros es un poco por ahí, que en realidad la teoría quizás no es con la Casa Real o con una infidelidad o algo así como se mencionaba, que me parece bastante rocambolesco, pero bueno, son hipótesis, un periodista que lanzó esa publicación que no está borrada, no está censurada. Mucha gente decía, esto lo van a denunciar, le van a quitar todos los libros, esto es imposible que siga a la venta. Después de más de 2 años, si no me equivoco, sigue a la venta ese libro. Es curioso, pero bueno. Manipulando prensa, tocando puertas, comprando gente, acojonando a gente, es muy difícil. Es muy difícil investigar este tema. Pero bueno, él estaba ahí, al quite hoja visor, y se da cuenta de que Guillermo, el que era entonces representante de Raquel Sánchez Silva, hizo unas declaraciones diciendo... Bueno, accidente porque dio a entender pues que a Mario Biondo le iba a autosatisfacer. Claro, o sea, esto se mencionó al inicio diciendo que había sido un juego como lo de David Carradine y todo eso, y ahí se quedó, pero esto realmente nosotros lo contamos muy bien porque al principio esto no había pasado. Al principio se decía otro tipo de teoría, de hecho está marcado en un informe, y el tema de la bueno, como se menciona aquí, eso no viene hasta un comunicado que saca el entorno de Raquel Sánchez Silva, si no me equivoco, o sea, un informe que se filtra. Eso no sale hasta un tiempo después en unos informes de los medios de comunicación que no estaban dentro de la causa y que a la familia esto le llama muchísimo la atención, viniendo a prever que justamente era el entorno de Raquel Sánchez Silva presuntamente el que habría filtrado eso. Eso es lo que cree también la familia, porque es justo, como está diciendo Maika Vasco por aquí, que Guillermo, o sea, el que hizo la docuserie de Mario Biondo en Netflix, que era el manager de Raquel Sánchez Silva, justamente estaba diciendo eso. Y eso, ¿de quién viene? Lo que cree la familia es que viene de la propia Raquel, que le habría supuestamente mencionado esto. De hecho, creo que hay algunas publicaciones donde se presupone esto. Incluso en Espejo Público tenía por aquí un dato que decía: hay nuevos datos sobre la muerte de Mario Biondo. Dice, es una cosa de la que Raquel Sánchez Silva ya era conocedora.
¿Conocedora de qué? De datos íntimos sobre su marido, que serían clave en la investigación. Bueno, pues lo que se filtra a todos los medios de comunicación es esto, de que Raquel Sánchez Silva en aquel momento, cuando tiene que declarar el tema de las cosas tan íntimas como las sustancias, etcétera, el tema de los juegos que presuntamente habría hecho Mario Biondo en aquel momento, lo que decían los periodistas es que lo que pensaba Raquel era en preservar o proteger la imagen de su marido y que había perdido la vida justo en ese momento, y que en esa ocasión parece ser que los dos pudieran presuntamente jugar a ese tipo de cosas en la intimidad de la pareja, y que ella nunca quiso contarlo, ¿no? Y es por eso que el tema de esos presuntos informes habrían salido por ese lado, según lo que se cree a día de hoy, ¿no? Entonces, ¿esto fue la propia investigación o fue la policía la que dedujo que había pasado eso o que había sucedido eso y por eso se cierra el caso? Pues no, o sea, realmente no. Es un informe de medios de comunicación que después de que ya se empezaba a dudar un poco de que esto podría ser un presunto homicidio y de que la familia ya saliese hablando de que alguien tenía que haber matado a Mario Biondo, ahí es cuando sí que sale esos artículos y se quedan en el imaginario colectivo hasta el día de hoy, ojo, ¿eh? Todas estas declaraciones como que le parecieron muy raras, y además tuvo conocimiento que Jorge Javier Vázquez, que tenía muy buena relación con Raquel Sánchez Silva, supongo que la sigue teniendo, cuando se enteró por los pasillos de Mediaset, porque estaba allí, que había aparecido el cuerpo de Mario Biondo, llamó al teléfono de Raquel Sánchez Silva y que ésta le dijo textualmente: ¿qué sabes tú de esto? ¿Qué sabes tú de esto? Entonces, bueno, pues dice Javier Bleda que le pareció muy extraño que una persona que se acaba de enterar que ha aparecido el cadáver de su marido en un piso de Madrid la llame Jorge Javier Vázquez o Periquito el de los Palotes, me da igual, y que lo único que tenga que decir es ¿qué sabes tú de esto? Estaba preocupada Raquel Sánchez Silva por lo que se estaba opinando. Bueno, sigue contando Javier Bleda que después, al cabo de los meses, la revista Lecturas publicó un titular diciendo que cuando Raquel Sánchez Silva se fue a Palermo, a Italia, porque al día siguiente iba a tener lugar el entierro de Mario Biondo, durmió en la misma habitación con su representante, ¿vale? Y que, bueno, pues que cuando se publicó este titular, encima el representante saltó como un resorte y dijo que sí que era cierto que habían dormido en la misma habitación, pero que en camas separadas. Bueno, esto nos lo contó a nosotros también Javier Bleda en las entrevistas que le hicimos por aquí. De hecho, vamos a intentar hacer una nueva entrevista porque ha sacado un nuevo libro y parece que hay más datos del caso de Mario Biondo en relación con la Casa Real, como él siempre hace. Pero sí, vamos a intentar tenerlo en esta semana, a ver si podemos conseguirlo, porque se está volviendo a hablar bastante. Y bueno, todo también a raíz de esas publicaciones que mencionamos el otro día de Informalia. Creo que también había sido el cierre digital, si no me equivoco, que mencionaban esto. Espera, aquí vamos a comentar el titular. Decía: el doblete de Raquel Sánchez Silva en televisión. Se estrella en audiencias en Radio Televisión Española antes de su proyecto en Mediaset. Primero Televisión Española, luego Mediaset. Lo que decía Informalia es que le era infiel, o sea, como que primero estaba con una cosa, luego con otra. Maestros de la costura, ¿no? Celebrity. Y luego también, bueno, en Netflix tenía un programa, pero bueno, eso... sabemos que Netflix es como que tú haces el programa y luego te olvidas, ¿no? Pero tenemos más cosas para comentar por aquí. Quería ver este vídeo de Javier Bleda, ya que lo vamos a tener esta semana, hacer un poco la introducción a esa entrevista. Dice Mario Biondo: terminado 13 años desde 2013. Nos vamos con 30 de mayo de 2013. 13 años que Mario Biondo fue asesinado. El 30 de mayo de 2013. No puedo imaginar el sufrimiento de su familia sabiendo que después de 13 años
todavía no se ha hecho justicia. No puedo imaginar el sufrimiento de su familia sabiendo que su propia viuda quiso tirar el honor de Mario por el suelo. Y eso todavía está en el ambiente. No puedo imaginar lo que sentirá la familia sabiendo que la gente que hizo lo que hizo con su hijo, con su hermano, siguen libres y seguramente haciéndose pasar por buenas personas. Escribí un libro sobre esto, Viuda súbita, y voy a leer ahora un pequeño fragmento para conmemorar el aniversario de la muerte de Mario Biondo. Bueno, justo el día que sube este vídeo Javier Bleda se cumplían 13 años, como os digo, de la muerte de Mario. Pero, ¿qué pasó para llegar hasta ahí? O sea, ¿realmente cuándo se conocen Raquel Sánchez Silva y Mario Biondo? Pues ellos se conocen en Honduras, justamente en Supervivientes, que es lo que estaba pensando yo el otro día, pero no sé por qué dije Gran Hermano. Pero bueno, básicamente es año 2011, si no me equivoco. Viajan a Honduras para presentar Supervivientes y ahí conoce a un camarógrafo italiano justo de ese programa, un equipo técnico que tenía detrás ese programa en algunas ediciones, tanto la italiana como la española, y ahí pues se facilita ese encuentro entre Sánchez Silva, que reconoce que esa isla le cambia la vida. Pero no tan solo la isla, evidentemente también Mario Biondo. ¿Por qué? Porque al año siguiente ya se casan, o sea, es un flechazo total. Un flechazo, un cámara, una presentadora muy famosa en televisión, una familia, y ahí pues en Taormina, en Sicilia, que es la tierra natal de Mario Biondo, pues rodeado de sus seres queridos, se casan en junio de 2012 y menos de un año después se produce el hallazgo del cuerpo de Mario Biondo en la calle Magdalena de Madrid, como todos sabéis, el 30 de mayo, como estamos mencionando, ¿no? Es tremendo porque es que pasa muy poco tiempo, muy poco. Son menos de 2 años y luego ya se produce la muerte de Mario. Sabemos de alguna relación anterior de Mario, una persona que incluso creo que ha salido hablando alguna vez en alguna televisión italiana, en estos programas documentales que alguna vez hemos intentado sacar por aquí, pero es difícil porque tiene mucho copyright, pero creo que él había estado y justamente creo que se deja se deja de esa persona para empezar esa vida con Raquel Sánchez Silva porque pues, era la novedad, se había enamorado de ella y dura muy poco. O sea, el romance entre Biondo y Sánchez Silva dura muy poco, es la realidad. Se casan muy rápido, habiéndose conocido menos de un año atrás y luego la muerte también. Entonces, en ese año y medio, prácticamente entre que se conocen y luego fallece Biondo, se menciona o se intenta estructurar en medios de comunicación y por parte de ese entorno la presunta mala relación que mantenían el camarógrafo y la presentadora, y los turbios pensamientos de Mario Biondo a la hora de imaginarse su futuro, el no poder tener hijos presuntamente, según lo mencionado en los medios, y que todo eso haría creer en ese accidente, como se mencionaba desde España. Mientras que, por otro lado, otras investigaciones paralelas y por parte de la familia aseguran que todo lo contrario y que, evidentemente, en esos 2 años es imposible que haya sucedido
algo tan fuerte como para creer en el accidente como tanto se menciona a día de hoy. Vemos que es un intervalo muy muy corto, o sea, porque la gente se piensa que Raquel Sánchez Silva y Mario Biondo estaban casados y llevaban 10 años saliendo. Para nada, o sea, es que eso no es cierto. Ya en el Café Gijón, justo cuando caía una tarde del mes de octubre de aquel triste año 2013, mi tercera garganta profunda me dio un fuerte apretón de manos, mientras miraba en qué parte de la barra nos íbamos a poner, porque las cosas secretas siempre es mejor hablarlas en la barra, ya que es más difícil instalar micrófonos con anterioridad. Yo me pedí un café solo corto, un italiano. Lo hacía siempre. A mí me gustan las cosas contundentes. Mi contacto se pidió un whisky de Malta. Cuando antes de quedar con él le había llamado por teléfono y le había hecho una sola pregunta sobre qué sabía del caso Biondo, ya me había parecido que sabía algo. Porque los silencios, especialmente los silencios no esperados, y además durante unos segundos, son como eternidades que pasan por tu lado y te muestran las múltiples realidades que pueden darse sobre un mismo hecho. La respuesta de mi garganta profunda fue inquietante. ¿Qué quieres saber? Y añadió, ¿por qué siempre tienes ganas de meterte en líos? Aquello me sonó a música celestial. Meterme en líos es mi especialidad desde que te... Bueno, a ver, aparte de todo esto que menciona aquí, esto es un epígrafe de ese libro de Mario Biondo, donde se menciona esa presunta relación que había quedado con Mario Biondo tiempo atrás. Y obviamente Javier Bleda desde ese instante quiere contactar con un contacto suyo, una garganta profunda, según lo que él dice, para exponerle las dudas que tiene sobre qué es lo que ha pasado realmente con este chico que me había dicho: creo que mi mujer tiene una relación con alguien poderoso que no sé muy bien quién es, pero creo que sí que tienen esta relación, y yo tengo unos fragmentos, una serie de contenido que probaría esa relación. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿No? Y de ahí ya toda la teoría. Antes de que apareciese Javier Bleda con estas teorías de lo terminaron porque su mujer tenía una presunta relación con otra persona y esta persona era alguien muy conocido, alguien muy importante, presuntamente, ya hubo un montón de teorías aparte. O sea, desde hace 10 años atrás, antes de empezar con esta historia, ya hubo muchísimas teorías. Un montón, o sea, realmente la familia hizo un montón de comentarios, muchísimas entrevistas donde creían que alguien poderoso estaba detrás de la muerte de Mario. O sea, evidentemente nunca mencionaron ni al rey de España, ni a la Casa Real, ni nada de eso. Nunca lo hicieron, nunca mencionaron nada de lo que se dice ahora en los medios, ni lo que dice Javier Bleda en sus libros, ¿no? En sus relatos. Pero ya lo había, y esto es totalmente cierto. Aparte de esto que estamos comentando, hay una cosa que a mí me llama muchísimo la atención y que sucede también hace un par de años atrás. Nosotros hicimos muchísimos vídeos de esto, que sería esto. Jaime del Burgo, de hecho, él lo habla, si no me equivoco, en el segundo libro, y es que Jaime del Burgo, sabéis absolutamente todos quién es, él menciona también una pasmina. En este tweet, mencionando a Leticia Ortiz, hablando de la pasmina, diciendo amarte, salir de aquí, tuya, esta pasmina me cuida, me protege. Bueno, 2 historias, 2 pasminas. En esta ocasión la historia de Jaime del Burgo, supuestamente con la reina consorte de España, y luego la presunta relación también de la viuda de Mario Biondo con el rey de España, según esa mención. O sea, se entrelazan aquí
dos historias que han salido en los medios de comunicación y bueno, dos escándalos que han aparecido en los últimos tiempos, en los últimos años, y los entrelazan aquí de alguna manera, porque lo que dice Javier Bleda es que ese elemento podría no ser un elemento casual, que básicamente en las cloacas del Estado, que se dedican a silenciar a verdaderos opositores, que ahí hay algunas cosas que no se escapan. Esa idea de analizar el tema de la pasmina. Lo que dice es que la pasmina se puso de moda cuando el otro amante, Jaime del Burgo, publicó estas fotos de Leticia con ese atuendo que salieron en absolutamente todos los medios de comunicación. Un selfie tremendo que coincidía con otro elemento del caso de Mario Biondo, que era una de las grandes señas de identidad de ese falso accidente que querían como ver de alguna manera, ¿no? Y claro, lo que decía Javier Bleda es que cuando estaba escribiendo este libro se me ocurrió que esto podría no ser casual. Y efectivamente duda muchísimo que lo sea. Nosotros ya mencionamos que justamente la pasmina con la cual se encuentra Mario Biondo era una de las favoritas según lo que cuenta la familia, y se ve en algunas fotos de archivo de algunos medios de comunicación, de Jet Images, etc., en donde se ve a Raquel Sánchez Silva con la propia pasmina, ¿no? Incluso a mí me llamaba muchísimo la atención, y esto hicimos varios vídeos al respecto, diciendo que era justo la misma pasmina que ella lleva el día que van al tema de del tener un hijo, porque ellos, Mario y Raquel Sánchez Silva, justo en aquel momento, unos meses antes de la muerte de Mario, estaban yendo a una clínica, la clínica Robert o Ruber, para tener un hijo. Parece que no eran capaces. Bueno, había ahí una serie de cuestiones. De hecho, luego decían que Mario Biondo no podría inseminar. La familia esto lo desmintió. Luego decían que quizás ella supuestamente era la que no podía tener los hijos, pero luego sí que los tiene por inseminación in vitro, al parecer. Bueno, hay aquí una serie de cuestiones que sinceramente a mí me llaman muchísimo la atención. El tema de la pasmina también, no sé si esto es simplemente pues una casualidad, y Javier Bleda pues lo mete también en este libro que él ha hecho. Esto es lo que comentaba el señor Javier Bleda en alguna de sus entrevistas, relacionadas un poco con los servicios secretos, la Casa Real Española y por supuesto ese caso Mario Biondo, que evidentemente entre todas las cosas que él intenta sacar, pues es una novela que pues para él pueda llegar a tener algo de sentido. Evidentemente habla de fuentes, de gargantas profundas, que alguien le dijo algo en un café, y evidentemente todo esto puede estar pues más que inventado, pero obviamente no lo sabemos. Es algo que estamos por aquí viendo y que vamos a ir intentando encontrar qué es lo que se había dicho anteriormente en distintas entrevistas, como por ejemplo la de Santina Biondo, que comentaba que los asesinos de su hijo eran gente muy conocida en España. Hablaba con El Mundo hace bastante tiempo sobre el caso de Mario. Sentenciaba que Nicola Aiello, el juez instructor del Tribunal de Palermo, decía que a Mario Biondo lo mataron, que no se había ahorcado. Ella hace varios años atrás decía, después de 9 años, la justicia italiana les había recompensado parcialmente en esta larga batalla con la palabra asesinato. Haremos todo lo posible con la ayuda de las autoridades italianas competentes para reabrir el caso en España. En Italia no se ha podido verificar el informe de que al parecer hubo 2 personas en casa de su hijo aquella noche, porque no hubo tiempo de hacer una carga rogatoria internacional, ya que la sede de Facebook está en California. La reapertura del caso en su país no depende solo de esto, sino de todos los elementos probados de que se trató de un crimen, ya que en el 2013 la justicia española no realizó ningún tipo de investigación con un forense que realizó la primera autopsia con falsedades. Le preguntaban evidentemente si consideraba que la investigación española fue tan nefasta porque se encubría a gente muy importante. Una pregunta clave de este periodista en esta entrevista que nunca habíamos visto por aquí. Y Santina decía: los asesinos de mi hijo son gente muy conocida en España. Seguramente los que les ayudaron a encubrir todo debieron ser personajes muy poderosos. Es obvio que
En alguna ocasión, Santina hablaba de que su hijo sabía demasiado, de que a lo mejor, si no era consciente del círculo en el que se estaba moviendo, y en este caso, de Alessandro, Santina decía que no sé si estaba al tanto de lo que pasaba en ese mundillo porque él trabajaba tras la cámara, ajeno al ámbito de los VIP, pero en un mensaje que habían leído, al parecer, Mario le dijo a su esposa que algunos de sus amigos no le gustaban y que no le podían gustar. Un mensaje que parece que se les quedó clavados a Santina y a Pipo, a sus padres. ¿De qué hablaba aquí? Santina decía en aquel momento que estaba convencido de que las principales cadenas de televisión que no hablaban del tema o del asunto de su hijo es porque en el caso había una mano negra que les había amenazado. Decía porque en Italia habían amenazado a algunos periodistas que habían investigado la muerte de Mario Biondo. Lo que se avecinaba a partir de ese otoño tan volcánico, ayudándoles desde España se encontraba el investigador y criminólogo Óscar Tarruella. Él comentaba que estaba en contra de que se la tachase de responsable, ya que jamás había acusado a nadie sin pruebas, en este caso hablando de que en ningún momento él señalaba directamente a Raquel Sánchez Silva de quitar de medio a Mario Biondo o algo así, que en algunas veces en algunas redes sociales se llegó a decir tales cosas, pero evidentemente Óscar Tarruella decía que absolutamente él no, que para nada él habría dicho esto en ningún momento, que había entrado en contradicciones suficientes en sede judicial que podrían ser interpretadas como supuesto falso testimonio, pero que eso no se había instruido de buena manera. Tarruella debe ser una de las personas que más indagó en el asunto Biondo. Él siempre dijo que se envió de forma sesgada la información al juez italiano, el tema de la mayoría de las fotografías del reportaje, que no se habían presentado y que no hubo inspección ocular de la Policía Nacional. Muchas irregularidades en la investigación de la policía española, irregularidades o cosas que ni siquiera se quisieron hacer. Y en este caso Tarruella dijo que había visto demasiadas cosas raras. Desde el primer momento tuvo claro que no se trataba de un suicidio. Óscar comentaba en su momento que la causa del caso de Mario Biondo se podría abrir pero no reabrir en España, que eran conceptos muy diferentes, que la muerte de Mario no tenía tipología delictiva, que había sido un fallecimiento judicial que se había archivado y que si se abría una nueva causa es porque había una Y si se abría es porque habría una nueva causa, es porque habría una tipificación delictiva que no se había contemplado. Era bastante llamativo como había un periodista español, en este caso era Nacho Abad, que contradijese al juez italiano, Nicola Aiello, y que incluso confesara en un programa de televisión que había estado en casa de Mario y Raquel la noche de autos. En este caso Tarruella decía, ¿en calidad de qué fue a ese domicilio? Esa es la clave. ¿En calidad de amigo? ¿Qué objetividad tendría eso? En un escenario de muerte judicial no entra ni Dios hasta que se archive la causa. Pues evidentemente él no se mojó en su momento sobre el tema de Emmetin, esa empresa americana que había pasado ciertas informaciones por Facebook. Luego, pues evidentemente todo el capítulo número 3, si no me equivoco, creo que era de lo que es el caso Mario Biondo, las últimas horas de Mario en Netflix, pues hablaban de esta empresa diciendo que todo era un fraude y que en el caso de Mario Biondo que la familia se agarró a esa información y que seguramente resultaba ser falsa. Pero es tremendo porque Óscar Tarruella decía que tenía muchos datos, muchas pruebas. Él comentaba que el suicidio era absolutamente descartable en este caso y decía incluso con todas las cosas que el asesinato solo se podía sustentar cuando había pruebas suficientes y que para él sí lo era, porque había una intencionalidad de asesinar de forma sorpresiva en cuanto al tipo de estrangulación. En cambio, un homicidio doloso no debería estar premeditado, porque se convertiría automáticamente en asesinato. Es verdad que al coger las declaraciones de Santina Biondo y Óscar Tarruella también por otro lado, y que siga un poco la senda de Javier Bleda sin meterse mucho en estas consideraciones y demás, es cierto que aunque no sean ciertas estos titulares que suelen colocar, ¿no?
y que en este caso preceden también a todo el asunto Biondo, de esa supuesta relación que tenía la viuda súbita, como él lo comenta en su libro, con Raquel Sánchez Silva, con presuntamente el rey Felipe VI, que como él dice es algo que él no sabe, pero que hay ciertos indicios que le dan a pensar que eso podría ser cierto y demás. Es verdad que muchas veces en este tipo de tramas, en este tipo de temas, sí es cierto que a Mario Biondo se lo quitaron de en medio y hay gente importante detrás de este caso, etcétera, como así lo llega a creer su madre en algunas ocasiones. De hecho, yo recuerdo que en la entrevista hace más de 2 años y medio, si no me equivoco, que le hicimos a Santina, yo le preguntaba si sabía quién eran las 2 personas que habían estado dentro de la casa de Mario el día que él fallece. Básicamente las 2 personas que le quitaron la vida. Recuerdo que se daban informaciones de que era una persona de unos 50 años, más o menos, y que tenía una estatura media. Recuerdo que se daban algunas descripciones de esta persona, incluso que podrían llegar a imputarla, etcétera, pero finalmente detrás de esas informaciones pues no quedó nada. De hecho, se decía que se iba a abrir el caso en España por primera vez, que se estaba trabajando en eso, pero finalmente vemos que no hay absolutamente nada. A día de hoy, 2024, han pasado ya más de 11 años, bueno, casi 11 años desde la muerte de Mario Biondo, y la verdad es que es un tema que parece bastante complicado que algún día se vaya a resolver si realmente Mario Biondo fue asesinado. Tú ten en cuenta que, según usted contaba antes de Óscar Tarruella, que es el que entiende, el informe policial fue vergonzoso. Luego, lo del forense español, porque hay que echarle de comer aparte al forense italiano también, ¿sabes? Que el forense italiano no era la primera vez que lo hacía también, ¿sabes? Pero lo del forense español, que cambia la versión, quiero decir, lo del forense español, eso es de cárcel. Eso es de cárcel, porque el tío manipuló totalmente la autopsia. Luego él intentó, cuando lo denunciaron, intentó convencer al juez de que podrían acusarle de mala praxis. ¿Qué mala praxis? Si tú dices que le has abierto el cráneo y es mentira. Si tú dices que oye, si tú como profesional dices, pues mira, yo creí que no era necesario abrir el cráneo porque era evidente lo que le había pasado y tal, bueno, pues me lo creo. Pero si tú dices que has abierto el cráneo y es mentira, si tú dices que has abierto el estómago y es mentira, porque eran las 2 cosas donde mintió. Y si para colmo la firma con tu nombre ni siquiera la has hecho tú, ni siquiera. Claro, había un fallo, ¿no? Con las firmas, por lo que decían. Sí, el lunes me llamó, cuando salió la noticia de la Audiencia Provincial de Madrid, me llamó el periodista italiano Ercole, que era el cámara, o sea, era el periodista que hizo una entrevista al primer abogado de la familia Biondo, que es del programa La Hiena de Italia, y que esa entrevista sigue estando ahí, ¿no? Y me dice, te llamo para felicitarte porque diste en el clavo totalmente de momento, luego ya veremos si el clavo era completo o solo hasta la mitad, pero de momento, con todo lo que fuiste el valiente que empezó a decir, esto ha sido un asesinato, ¿no? Pero no olvides aquello que pasó con el primer abogado, y volvimos a rememorarlo, ¿no? El primer abogado al que él entrevistó, resulta que cuando que esto está en una declaración jurada ante notario, además, que hizo el hombre. Resulta que dice, vamos a ver, el forense italiano dice que los surcos de aquí detrás eran porque llevaba la camisa puesta con la corbata y tal, y claro, pues el cadáver ahí en el ataúd varios meses tal, hizo eso. Pero resulta que yo, hablo como si fuera el abogado, que yo vi las fotos del anatómico forense que se le hicieron a Mario, donde esos surcos estaban, pero curiosamente en todo el informe faltan 40 y tantas fotos, solo hay fotos de Mario por delante, ni una de Mario por detrás, ni una, y son fotos numeradas, son fotos que
que tienen que estar ahí en el informe porque están numeradas. Y resulta que desaparecieron esas fotos, pero el primer abogado las vio. Ya te digo, además de una entrevista y una declaración jurada delante notario. El primer abogado las vio como que ya había surcos por detrás, que son compatibles con el cable de la Play que había en la casa y que ya no estaba en su sitio. En este periodo Mario la acusó. Sí, no, si es que no lo permita. Mire, que están, se lo explico anteriormente. Le preguntan a usted, por favor. Ahora que se le por pone favor, cuerno. ¿Y mire, mañana qué va a ser? Por favor. No, por favor, no. Es que no pueden venir aquí fíjese, a difamarme. Me permite un momento. Si de otra manera no se le pido, por favor, responda a las preguntas que le van a realizar. Porque, entonces le preguntan simplemente. ¿Pero qué tiene que ver esto? Sí, bueno. ¿Qué tiene que ver esto con lo que pasó? O sea, ¿por qué tengo por yo favor, que contestar? Mire, por favor. Entonces te preguntan simplemente. Por favor, le pido yo a usted, por favor, se lo suplico. Entonces, mire, que me ayude. me permite un momento. Tengo yo que hablar de mi vida privada con estos señores. Mire, yo lo único que hago es cumplimentar una comisión relatoria de Fiscalía de Palermo. Se vuole io lo spiego. Si me permite, se vuole io lo spiego. Se lo van a explicar ahora. Questo de las investigaciones y las hipótesis que plantean, le quieren preguntar eso. Sí, ¿qué quiere explicarle, por favor? Oltretutto, quando lei è stata sentita a giugno 2013, a domanda nostra, leggo, non vi erano ragioni di litio o di conflitto tra voi, lei ha risposto no. A la pregunta que efectuaron en junio sobre posibles motivos de peleas entre vosotros, de mal ánimo entre vosotros, usted contestò che no había motivo. Quindi, no, mi scusi signora. Quindi vorremmo capire se effettivamente non c'era mai stato un conflitto tra voi, oppure se vi sono state discussioni di gelosia, magari infondate. Signora, non è questo il punto, se era fondato o meno. Un momento, no interrumpa. Sí, pero no interrumpa, por favor. Venga, termine usted, por favor. No. Sì, effettivamente non fondate o meno, cioè non mi interessa capire se è fondata o meno, ma se Mario ha avuto una discussione dovuta a gelosia con lei, un contrasto dovuto. En ese momento la pregunta es, efectivamente Mario ha tenido con usted una pelea liada dovuto al rinvenimento di messaggi, di mail scambiati. Debido al hecho que ha no recuerdo tal discusión, no la recuerdo. Non ricordo se ho tenuto questa discussione. Sì, una pregunta más. La domanda nasce perché sul computer di Mario, come ho già detto, Mario, probabilmente senza che la signora lo sapeva, ha effettuato l'intero backup del suo telefonino. Nel backup Espere, por favor, mire una cosa. ¿Lo sapeva o no lo sapeva? La pregunta surge del hecho que Mario efectuó completamente el backup de su teléfono, del teléfono de usted en su ordenador. Y preguntan si usted sabía sobre eso. Sobre que su marido había realizado el backup de todos los datos de su ordenador. Da questo backup che il perito informatico ha recuperato vi sono tutti i messaggi e tutte le email da cui si rileva che Mario pensava che lei aveva delle relazioni extraconiugali e per questo litigavano in continuazione. Mario pensava che usted tenía relaciones extraconiugales y por eso peleaban en continuación, según las investigazioni sobre mensajes y llamadas. Sì. E questo a noi interessa non perché ce ne frega niente se lei ha delle relazioni sentimentali, perché non ci interessa niente, ma perché questo può essere una delle ragioni di un movente dell'omicidio, non perché lei aveva le relazioni sentimentali, che non ce ne frega assolutamente che non importa nada, però perché può essere un movente dell'omicidio. Si le preguntan no tanto si usted tuvo o no tuvo, que no le preguntan por eso, sino si su marido pensó en algún momento determinado que usted había tenido una relación sentimental con un tercero. Y tuvieron discusiones por esa razón. Entonces le preguntan. No recuerdo eso. Que no recuerda tener discusiones con su marido. Concreta sobre eso, no. No quieren preguntar nada más. Bueno, pues ha terminado la testifical de Raquel Sánchez Silva.